La mañana del 8 de agosto de 2014 comenzó de manera bastante agitada para los medios locales de una ciudad de Australia, ya que durante la madrugada se había encontrado un cuerpo afuera de un condominio de la zona. La víctima cayó de uno de los pisos altos del edificio, ya que en las condiciones en que se encontraba, con el cuerpo bastante aplastado y desfigurado, fue difícil incluso determinar la altura de esa persona. Sin celular ni ningún otro documento de identificación, solo sabían que se trataba de una mujer que posteriormente fue identificada. Hoy hablaremos de una tragedia que impactó a los medios australianos, principalmente porque los últimos minutos de vida de la víctima quedaron registrados en fotos tomadas por un vecino del departamento de abajo, desde donde cayó, y en grabaciones de audio hechas por el propio sospechoso. Hoy, ustedes conocerán el caso de Rihanna Wright. Rihanna Tagpuno Wright nació el 20 de mayo de 1988 en Bulacan, una provincia de Filipinas. Sus padres eran Warren Wright, un electricista de alta tensión, y Marsabeth Tagpuno, una líder religiosa de la comunidad local. La pareja también tenía una hija menor llamada Marresa. Aunque vivía en Filipinas, Warren nació y creció en Nueva Zelanda, a pesar de tener buena situación financiera en Filipinas. Warren creía que sus hijas tendrían más oportunidades si estudiaban y crecían en su país de origen. Por lo tanto, cuando las niñas estaban por empezar la escuela, a principios de los años 90, la familia se mudó a Porirua, una ciudad ubicada en la provincia de Wellington, en la isla norte de Nueva Zelanda. La infancia y adolescencia de Rihanna fueron completamente tranquilas. Era cercana a su familia, especialmente a su hermana menor, que también era su mejor amiga. Tenía buena relación con sus padres y era buena alumna en la escuela. A medida que fue creciendo, Rihanna se convirtió en una mujer muy bonita que llamaba la atención donde quiera que fuera. Ella trabajaba en un banco llamado Kiwi Bank, en el área de tarjetas de crédito, siendo una de las destacadas. Tomaba cursos de certificación para ascender, pues aún vivía con sus padres y tenía pocos gastos. Dinero. En 2014, tras terminar amistosamente una relación de más de 5 años, Rihanna, a los 26 años, decidió darle una oportunidad a algo que estaba ganando popularidad en ese momento. Se registró en Tinder, una app de citas. Al principio no pasó nada relevante, solo algunos coqueteos ocasionales. En julio, una colega suya se casaría en Gold Coast, Australia, y ella fue invitada a la ceremonia. Como julio es invierno en Nueva Zelanda, Rihanna aprovechó la boda para vacacionar y huir del frío. Su objetivo era disfrutar de un merecido descanso, aprovechando las playas y el sol de Australia, donde la estación era más templada. Así, ella viajó el 24 de julio y planeaba quedarse unas 3 semanas. La ceremonia fue a inicios de agosto y salió bien. Aún tenía días libres antes de volver, así que siguió de vacaciones, visitando playas en la mañana y bares y restaurantes por la noche. Durante toda su estancia, ella estuvo activa en Tinder. Una nueva ciudad traía oportunidades para conocer gente, salir, tomar algo, conversar o quizá algo más. Días después de la ceremonia, ella dio like al perfil de Gable Tosti, un joven de 28 años. Para su sorpresa, la app mostró que él también le dio like a su perfil. Los mensajes que ambos intercambiaron empezaron tranquilos, pero rápidamente tomaron un tono más íntimo e intenso, hasta que acordaron verse la noche del 7. El punto acordado fue el centro comercial Cavill Mall Surfers Paradise, en Avenida Cavill. Las cámaras de seguridad del lugar mostraron a los dos encontrándose alrededor de las 8:45 de la noche ahí. Entraron a un restaurante, pero se quedaron menos de 10 minutos en el lugar. Ambos fueron vistos caminando por la avenida. Se detuvieron en una tienda de conveniencia,
entraron y compraron bebidas y una energética. Después, siguieron hasta el condominio Surfers Paradise Avalon, donde estaba el departamento de Gable, para pasar la noche juntos. Pero esa noche, que fue planeada para estar llena de cariño y amor intenso, no salió nada como se esperaba. A pocos días de acabar sus vacaciones en Australia, seguramente pensó que saldría por la misma puerta principal por donde entró. E por eso nadie podría imaginarlo. Que apenas o seu corpo voltaría para casa. Tras su caída fatal desde el balcón del piso 14 de ese edificio, en la mañana del 8 de agosto, los medios locales estaban a todo vapor después de recibir la información de que una víctima había caído de algún piso de ese edificio, aunque al principio nadie sabía todavía de qué piso. Aunque claramente ella había caído de uno de los pisos más altos, claramente, ya que, en las condiciones en que fue encontrada, con el cuerpo bastante desfigurado y severamente comprometido, fue difícil incluso determinar su estatura. Sin celular ni ningún otro documento, ellos solo sabían que se trataba de una mujer. Tras recolectar su sangre y analizarla en el laboratorio, obtuvieron información importante. La víctima tenía mucho alcohol en la sangre. Durante las investigaciones con los residentes de los edificios, varios testigos afirmaron haber visto a la chica colgada en el balcón, aparentemente intentando bajar al piso de abajo. Nick Casey, por ejemplo, estaba visitando un casal de amigos que vivían en el departamento justo abajo, amigos, y él llegó a ver a la joven colgada en el balcón. Él trató de convencerla de no bajar por ahí, pues debía soltarse y cualquier error sería fatal. La segunda fue Gabriel Collier Widener, quien despertó a las 2 de la mañana por el alboroto y los gritos de los vecinos en el balcón. Al salir al balcón para ver qué pasaba, vio a mulher pendurada do lado de fora. Segundos después cayó. Ella notificó primero a las autoridades. Con la información de los testigos, los policías supieron de qué departamento cayó, el de Gable, pero el joven no estaba ahí. Ellos irrumpieron en el lugar, que estaba desordenado, con latas de cerveza, vidrios rotos y piedras ornamentales. Había ocurrido una confusión ahí. El balcón estaba cerrado. En el departamento hallaron la bolsa con documentos de la víctima y así la identificaron. Aunque la causa de muerte fue clara, una caída fatal, las circunstancias seguían confusas. Aunque quedaban varias preguntas por resolver, 3 requerían respuesta urgente. ¿Dónde estaba Gable cuando pasó todo y dónde estaba ahora? Además, aunque ya sabía el nombre, ¿quién era esa chica? Las respuestas llegarían una semana después, el 15 de agosto, cuando Gable fue hallado en la casa de sus padres. La policía arribó a las 10:30 am mientras él dormía y no se resistió a la detención. Fue con las autoridades a la comisaría. Su abogado se declaró inocente y relató lo sucedido. Dijo que todo fue un accidente y entregó una serie de grabaciones que tenía en su celular. Gracias a esos archivos, la policía descubrió lo que realmente había pasado. Gable Tolsty nació en 1986 en Australia, creció en un ambiente familiar, sin problemas de convivencia, y sus padres siempre le dieron todo lo que quería. Él estaba bien económicamente porque su padre tenía una exitosa empresa de venta y mantenimiento de alfombras. Sin embargo, cuando aún estaba en la preparatoria, el chico tuvo serios problemas con su autoestima y muchos compañeros lo describían como extraño. Para sanar eso, empezó a beber muy joven y desarrolló un problema de alcohol. A los 18 años, él y unos amigos fueron atrapados en un esquema de falsificación de documentos, creación de identificaciones falsas para que menores ingresaran a eventos locales. El caso llevó a Gable y los demás a un tribunal, donde el juez decidió no encarcelarlos, solo imponerles una multa como advertencia.
Ese episodio hizo que se alejara de los pocos amigos que tenía, volviéndose una persona aún más recluida socialmente, incluso para las relaciones con las chicas. Solo tenía contacto frecuente con un grupo en línea de organización y con el juez, hombres entusiastas del fisicoculturismo. Ahí compartía sus dificultades, sobre todo de autoestima, y los demás le daban consejos para mejorarla, como hacer ejercicio con más frecuencia, dormir bien, tomar mucha agua, meditar y alimentarse mejor. Gable siguió los consejos y pronto notó la diferencia. Su cuerpo se volvió más musculoso, su físico más esbelto y se volvió más seguro de sí mismo. Dejó de ser raro y empezó a llamar mucho la atención. En consecuencia, empezó a conseguir muchas más citas con mujeres, un hecho curioso de observar y en realidad algo bastante perturbador. Tras esa transformación y al comenzar a relacionarse con varias mujeres, Gable pasó a anotar todas las chicas que él llevaba a su departamento. También instaló cámaras dentro del lugar para grabar sus noches acompañado. Esas imágenes a veces eran compartidas en el foro, mostrándose como un trofeo. Gable usaba su celular como grabadora, además de las cámaras. Alguien en ese foro comentó que debía buscar un psicólogo. Aunque pensaba que su autoestima estaba recuperada, actuaba como si tuviera que demostrarlo, lo cual no era sano. Sin embargo, aunque aparentemente su autoestima había cambiado, él no dejó de beber, lo que muchas veces terminaba causando problemas en los establecimientos que frecuentaba. El joven había sido expulsado de varios bares por tener un comportamiento sospechoso con las mujeres, como acosarlas y actuar de manera extraña con muchas de ellas. En julio, 2 semanas antes de conocer a Warriena en Tinder, él fue sorprendido conduciendo a 160 km por hora una carretera después de salir de un festival de música electrónica. Cuando la policía lo interceptó y le hicieron la prueba de alcoholemia, se mostró que el alcohol en su sangre estaba 4 veces por encima del límite permitido. Sin embargo, una vez más, él solo tuvo que pagar económicamente por el delito y luego quedó libre, solo con la prohibición de conducir por un tiempo. Ahora, con el perfil de Gable, la policía se inclinó a creer que él tenía alguna conexión directa, físicamente hablando, con la caída de la víctima. Sin embargo, sorprendentemente, todas esas grabaciones secretas que él hizo dentro de su propio departamento traerían un giro increíble a todo este caso. Según las pruebas presentadas por él, después de que los dos subieron al departamento, empezaron a beber y conversar. Luego, se acabó la cerveza y Gable decidió servir un vodka casero que él mismo producía en casa, llamado Moonshine. Cabe resaltar que, en cierto momento de la grabación, la joven afirmó que ya estaba ebria. Sin embargo, eso no le impidió seguir sirviéndole más alcohol. Ambos siguieron bebiendo y tomándose selfies, hasta que eventualmente tuvieron una relación íntima. Durante la noche, Warriena oscilaba con su temperamento, a veces respondía cosas con enojo, a veces decía que ese era uno de los mejores días de sus vacaciones y que estaba totalmente entregada a él. Entre actuar como si quisiera estar ahí y como si no quisiera, Gable empezó a irritarse con toda la situación. A la 1:30 Warriena dijo que quería irse y no encontraba su celular. Culpó a Gable por la desaparición del aparato, aunque él intentaba ayudarla, lo que causó otra discusión. Por los audios disponibles, es posible notar que ambos estaban un poco ebrios. Mientras buscaban el celular, ella lo amenazó diciendo que le rompería la quijada. Empezó a lanzarle algunos objetos de la decoración de la casa, hasta que él perdió la paciencia y decidió encerrarla en el balcón para contenerla. Según lo que él cuenta, dijo que la encerró solo para que se calmara. Sin embargo, esta parte de la historia es muy aterradora, principalmente porque en ese momento exacto es posible escuchar en el audio a Warriena gritando desesperadamente 31 veces la palabra no,
mientras él la llevaba al balcón. ¿Quién demonios crees que eres? No. 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 Pocos minutos después, ella intentó bajar al piso de abajo. Y por todas las circunstancias, sobre todo porque estaba muy alcoholizada, perdió el control. Y cayó desde el piso 14. Al notar lo ocurrido, Gable llamó primero a su abogado en vez de a las autoridades, pero no obtuvo respuesta por la hora. Gable bajó y salió por el estacionamiento para evitar el movimiento frente al cuerpo y al edificio. A las 3 de la mañana, extrañamente, se detuvo en una cafetería y pidió pizza. Poco después llamó a su papá y le explicó toda la situación. Su papá corrió para recogerlo y así fueron al condominio donde vivía la familia. Gable permaneció ahí hasta que la policía llegó la semana siguiente con el sospechoso detenido. Y con toda esa información saliendo a la luz, ahora le correspondía a la policía analizar todo para llegar a una conclusión, si eso había sido un accidente o no, pero mientras tanto, Gable permanecería detenido. Días después, su abogado logró liberarlo pagando una fianza de $200,000 y un acuerdo que le prohíbe acceder a redes sociales, beber alcohol, dar entrevistas y salir de la casa de sus padres después de las 6 de la tarde. Estas prohibiciones permanecerían hasta el final del juicio. El juicio comenzó apenas 2 años después, en octubre de 2016. Durante las audiencias, el jurado vio grabaciones de las cámaras del departamento, mostrando que de hecho el joven no estaba en el balcón en el momento en que Ariana cayó. También destacaban frases suyas abusivas como «Tienes suerte de que no te aviente del balcón». Para la fiscalía, Gable había acorralado a Guarriena con amenazas e intimidaciones, además de estar muy ebria, lo que afectó su capacidad de pensar con claridad. Atrapada en el balcón y sin opciones, vio bajar al piso de abajo como única salida, lo que causó su muerte. Por su parte, la defensa afirmó que Gable solo usó la fuerza necesaria para contener a la chica, que en ese momento estaba en un estado muy agitado e incluso violento. Tras beber demasiado, lo compararon con una pelea de bar que pudo acabar en accidente. Por ejemplo, una pareja ebria discute y uno se va. Al cruzar la calle, la persona es atropellada y muere. La otra parte no sería responsable por su decisión de cruzar. Sin embargo, cada caso varía. Yo, particularmente hablando, creo extraño comparar un caso donde la víctima estaba encerrada en el balcón de un departamento, en contra de su voluntad. Nadie sabe por qué ella decidió huir, saltar la barandilla y cruzar la calle tras una posible pelea en un bar. El juicio duró 6 días y el jurado, 6 hombres y 6 mujeres, deliberó 3 días hasta llegar a una decisión. Gable fue declarado inocente de homicidio culposo, es decir, sin intención de matar. Salió del tribunal como hombre libre, levantando todas las prohibiciones de su vida social. La conclusión a la que llegaron fue que Guarriena se había caído por su cuenta, y que las acciones de Gable no influyeron en su decisión de intentar escalar el balcón. Todo había sido un terrible accidente. Al salir del tribunal, Gable no habló con la prensa, solo su abogado respondió preguntas.
Meses después empezó a dar varias entrevistas, donde, en esa ocasión, siempre daba su versión de que Guarriena era una persona descontrolada y agresiva. Y mientras toda la atención mediática se enfocaba en él, familiares y amigos, ya dolidos por la pérdida, veían cómo la imagen de la víctima era cada vez más destrozada. Cuando los medios de comunicación reproducían solo un lado de la historia y ellos no podían hacer nada, además de sufrir en silencio, Gable fue absuelto ante la justicia. Pero confieso que me quedo con un pie atrás con esa decisión. Aunque él no haya empujado a la chica, no puedo dejar de pensar sobre el hecho de que el jurado considere que las acciones de él de ninguna manera tuvieron alguna influencia en la muerte de Guarriena. Deja tu opinión aquí en los comentarios y nos vemos entonces en el próximo caso. Hasta luego.